Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este tiempo con su palabra. Señor, te damos gracias por el tiempo de oración que hemos compartido y gracias por el regalo de poder estar ahora ante tu palabra, poder poner tu palabra, Señor, no solo delante de nuestros ojos, sino en nuestro corazón, y pedirte, Señor, que trabajes en nuestras vidas a través de tu palabra. Que podamos, Señor, leer tu palabra, que podamos entender tu palabra, que podamos meditar en tu palabra, que podamos atesorarla en nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, nos lleve a Cristo, que tu palabra nos lleve a mirar al autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a ser edificados en esta tarde, y permíteme, Señor, exponer este mensaje y que sea sembrado en el corazón de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar terminando el capítulo 28 de Génesis. La semana que viene ya estaremos entrando en el capítulo 29. Ya llevamos más de la mitad del libro. Si no me equivoco, son alrededor ya de 60 o poco más mensajes que llevamos expuestos en el libro de Génesis. Así que me parece que, sin lugar a dudas, habrá sido y será la serie más larga que habremos hecho. Creo que la primera más extensa que hicimos fue Romanos, de la que salieron 89 mensajes, y creo que Génesis va a superar esto. Pero cada capítulo está siendo realmente muy edificante para nosotros. Y hoy vamos a estar trabajando el capítulo 28 y los versículos 10 al 22. Capítulo 28 y los versículos 10 al 22. Lo voy a dividir en dos partes en el día de hoy. Lo voy a dividir en dos secciones. La primera parte que vamos a leer es del versículo 10 al 17. Luego estaremos haciendo algunas meditaciones en ese fragmento y luego concluiré con la parte que va del 18 al 22 y unas últimas reflexiones sobre esto. Así que Génesis 28, a partir del versículo 10, dice así la palabra del Señor. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Así que lo que vemos aquí, y vamos a ir analizando un poco el texto y luego iremos a las reflexiones que quiero compartir, tenemos a Jacob que sale de Beerseba y va hacia Harán. Recuerden que Jacob había tenido ese problema con su hermano tras robar esa bendición engañando a su padre. El hermano de Jacob, Esaú, se había llenado de ira contra él y a pesar de haber insistido mucho a su padre de tener más bendición sobre su vida y recibir algún tipo de bendición, no fue así. Y finalmente la ira de Esaú le lleva a decir que por respeto a su padre esperará a que muera, pero en cuanto su padre muera, matará sin dudarlo a su hermano. Entonces la madre de Jacob avisa a su hijo de que lo mejor sería que huya por el bien de su vida. No vaya a ser que esa pelea acabe ocasionando que pierda a los dos hijos en ese conflicto. Así que Jacob decidirá huir, pero antes su padre le dio un consejo, y es lo que estuvimos reflexionando la semana pasada. Le dio una instrucción, le dijo que fuera a un lugar, pero que la mujer que escoja para compartir su vida fuese una mujer de entre sus parientes y nunca una mujer de tierra extraña. Y estuvimos reflexionando sobre la importancia de no caer y no cometer nunca el pecado del yugo desigual. Ahora Jacob ha emprendido ese camino, sale de Beerseba, va a Harán y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Es decir, el camino no es corto, no está andando poco, es un camino largo, se ha hecho de noche y decide recostarse allí y parar a dormir. Dice, tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Nosotros hoy tenemos almohadas de todo tipo, somos bien delicados, pero este señor se iba a acostar usando de almohada una piedra, una roca. Y es interesante porque esto me hacía pensar en algo.
No en que somos más delicados y que necesitamos que nuestra almohada ahora sea visco no sé qué y que se adapta a las cervicales. No, en el hecho de que incluso Jacob tenía una roca sobre la que recostarse, pero nuestro Señor no tuvo dónde recostar su cabeza. Cuando yo leía esa simple frase de que él encontró una piedra y la usó para recostarse, este hombre que ha mentido, este hombre que ha robado una bendición, este hombre que ha engañado a su padre, este hombre que se aprovechó del hambre de su hermano para negociar con la primogenitura, este hombre vil y pecador tiene un lugar para recostarse. Pero el Santísimo Dios, hecho hombre, el Dios encarnado, no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía dónde recostar su cabeza. Pero eso también me hace pensar en algo, porque ¿dónde recostamos la cabeza a los pecadores? Solo podemos encontrar descanso en un lugar, en una piedra, en la roca que es Cristo. Un hombre que ha robado, un hombre que ha mentido, un hombre que ha usurpado una identidad, un hombre que se ha aprovechado de su padre, solo puede encontrar reposo en un lugar, en una piedra. Y de la misma manera, solo hay esperanza para nosotros los pecadores en un lugar, en la roca. Si no nos recostamos en la roca que es Cristo, hermano, no vamos a dormir. Pero él estaba en un lugar desértico y aún así encuentra descanso. Porque lo importante no es el lugar, lo importante es dónde está el descanso. Porque hay gente que puede tener la mejor cama y estar en un hotel de 5 estrellas y no dormir y estar peleado, inquieto. Porque lo importante no es el lugar, lo importante es el reposo. Y el reposo solo lo encontramos en la roca que es Cristo. Ahora sigue el texto y nos dice qué pasó. Se acostó, se apoyó sobre esa roca, se durmió y dice, y tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Así que Jacob tiene un sueño. Moisés relata que aquí Jacob ha tenido un sueño. En ese momento en el que se duerme tiene un sueño. Y en el sueño ve una escalera. Simplemente ve la tierra y ve el cielo y una escalera que une los dos lugares. Y en esa escalera Jacob ve ángeles de Dios que bajan y ángeles de Dios que suben. Y dice, y he aquí el Señor estaba sobre ella y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, después de ese sueño que tiene Jacob, donde ve esos ángeles que bajan y que suben del cielo, Dios está sobre la escalera y una voz sale, la voz del Señor, y le recuerda algo a Jacob, le recuerda la promesa que hizo Abraham, la promesa que luego siguió en su padre Isaac y la promesa que él tiene sobre él, porque ha recibido la bendición de su padre y él recibe esa promesa. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Así que primero le promete esa tierra. Dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Abraham le dijo algo parecido. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? ¿Puedes saber cuánta arena hay en el mar aquí? ¿Cuánta arena hay? No, ¿verdad? Pues así será tu descendencia. Y de la misma manera le está diciendo Dios a Jacob eso. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Es decir, habrá un crecimiento de pueblo. No solo habla de una descendencia familiar, sino habla de un pueblo que se hará grande, de una nación que se hará grande. Y dice, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es exactamente lo mismo que Dios le había dicho a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, he aquí yo estoy contigo
también cuenta con la bendición de la protección y la compañía de Dios. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Dios promete estar con Jacob. Dios promete acompañar a Jacob. Dios promete cuidar a Jacob. Dios promete proteger a Jacob. Y además le dice, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios sella esa promesa con la garantía de su fidelidad, de no dejar una obra a medias, de que si Él empieza, Él acaba. De la misma manera es con nuestra salvación. El que empezó en nosotros la buena obra, la va a llevar hasta el final. El que empezó en Jacob la buena obra, la va a llevar hasta el final. Porque no está importando en esta historia lo que Jacob hizo solamente, sino lo que Dios promete que va a hacer en Jacob. Porque nuestra historia no está marcada por lo que nosotros hemos hecho. Porque hemos hecho lo mismo que todos los demás, hemos pecado. Nuestra historia está marcada por lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la diferencia. Nosotros somos igual que todos. Igual de viles, de miserables, de pecadores. La diferencia es lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando miramos la historia de Jacob, no somos mejor que él. Hemos mentido, hemos hecho muchas cosas despreciables. La diferencia es la misma. Así como Jacob es un vil pecador, pero Dios muestra misericordia sobre su vida, así pasó con nosotros. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. ¿Qué temor le infundió a Jacob el ser consciente de que Dios estaba allí? Me recuerda a cuando Moisés posteriormente se va a encontrar con una zarza ardiente y también se llena de temor. No por la zarza, y aquí no por el lugar, sino porque Dios está. Y hermano, ¿cómo se ha perdido eso en la iglesia? ¿Cómo se ha perdido el temor de Dios? ¿Cómo se ha perdido el hecho de pensar que Dios no está aquí? Y que a veces la iglesia es un lugar donde podemos estar de cualquier manera, como quien está viendo una película, y se nos olvida. Y deberíamos tener ese mismo temor que había en Jacob. Tristemente, cuando uno entra en una iglesia católico romana, parece que hay algunos que tienen más respeto. Yo he visto gente entrar en Notre Dame en París, bueno, cuando estaba mejor, o entrar en la Sagrada Familia en Barcelona y de golpe, niño, niño. ¿Por qué? ¿Serán las imágenes que les recuerdan que es un lugar sacro? Las piedras, lo tenebroso del lugar, las velas encendidas. Parece que algunos creyentes vamos a tener que llegar a la iglesia de imágenes, de velas, de oscuridad, para que tengan un sentimiento de, cuidado que esto es una iglesia. El problema no es el lugar, hermano. El problema debe ser la conciencia de saber que Dios está ahí. No necesitamos las imágenes, no necesitamos las velas, no necesitamos los lugares oscuros cuando tenemos la convicción de que Dios habita en medio de su pueblo. Y que el mismo Dios que experimentó Jacob aquí, el mismo Dios que habló a Moisés desde la zarza ardiente, es el mismo Dios que hoy está mirándote a ti mientras estás aquí rindiendo culto, escuchando su palabra. Te ve. Ve tu corazón, ve tu atención, ve tu respeto, ve tu reverencia, lo ve. Y deberíamos sentir de alguna manera como Jacob, ¿no? Ese temor. Decir, wow, cuán imponente es este lugar. Y yo a veces lo pienso, que se nos olvida. Hermano, hoy es un día entre semana. Mira cuánta gente hay en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hace.
Dios nos demuestra, no necesita imágenes, no necesita figuras ni velas, no nos demuestra con lo que pasa en medio de nosotros que está aquí, que está aquí. Ahora, cuando nosotros hemos leído esta escena, yo quiero que plantemos en nuestro corazón algunas reflexiones a partir de esta escena. Jacob ha visto un sueño, ha tenido un sueño y ha visto una escalera. Y de alguna manera, Dios se ha acercado a la tierra. Dios se ha acercado a Jacob. Jacob no tenía esa percepción de un Dios tan cercano, tan palpable. Sí, era el Dios de Abraham, sí, era el Dios de Isaac, pero de repente se ha sentido con más temor, porque ha sentido como que Dios está aquí, esta es la casa de Dios. Dios está aquí, Dios se ha hecho presente. A través de ese sueño, Dios le ha mostrado a Jacob la cercanía que hay entre el cielo y la tierra. Jacob ha podido ver que algo que a lo mejor parece muy distante, como los ángeles, bajaban y subían. Que el acceso era muy fácil, que era muy cercano, que era muy palpable. Así que lo primero que nos encontramos es Dios mostrándole a Jacob la cercanía de Dios a la tierra, cómo Dios es accesible a los hombres, cómo Dios se acerca a los hombres, porque no ha sido Jacob el que ha hecho la escalera, ha sido Dios que se le ha mostrado en un sueño. Dios le ha mostrado la escalera y Dios le ha hablado en ese sueño a Jacob. Dios le ha mostrado a Jacob que Dios es accesible. Es totalmente lo contrario a cuando nosotros vemos a los hombres querer acceder a Dios a su manera. En Génesis 11, versículos 1 al 9, leímos esto. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un pueblo solo, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. En Génesis 11 nos encontramos a los hombres queriendo alcanzar el cielo a su manera. En Génesis 11 nos encontramos a los hombres queriendo llegar a Dios por su propio mérito. Y la motivación era clara, ser como Dios, un nombre famoso, tener éxito. Y cuando el hombre intenta allegarse a Dios a su manera, cuando el hombre quiere llegar al cielo a su manera, cuando el hombre quiere llegar a Dios con propósitos equivocados, cuando el hombre quiere hacer ese camino en su carne, al final solo hay fracaso. No es posible. Pero sin embargo, en este caso, Dios muestra que Dios sí es accesible. Pero es Dios el que da el primer paso. Es Dios el que hace la escalera. Solo hay una manera de llegar a Dios y el camino es de Dios al hombre, no del hombre a Dios. No hay otro. Si Clisia está ahí y yo aquí, nosotros sí que tenemos dos caminos. O yo voy para allá o ella va para mí. Pero en el caso del hombre pecador con Dios, solo hay uno. Es Dios hacia el hombre. Porque el hombre nunca va a llegar a Dios. Jamás. La fuerza del hombre
las motivaciones del hombre, el corazón del hombre, son incapaces de llegar a Dios. El camino del hombre hacia Dios, fuera del camino de Dios hacia el hombre, es una frustración segura. Pero eso no significa que Dios es inaccesible. La escalera nos demuestra que Dios es accesible, pero es Dios el que accede al hombre. Es Dios el que busca al pecador. Es el pastor el que busca la oveja. Es el padre el que busca al hijo. Es el Señor el que busca a la criatura. Es la mujer que busca la moneda que se le perdió. Es Dios el único que tiene un camino posible para la redención. Los hombres no pueden llegar al cielo. Los hombres no podemos hacer una escalera. Es Dios el que tiene que proveer esa escalera. A pesar de todos los pecados de Jacob, a pesar de toda la maldad de Jacob, Dios le acaba de decir a Jacob que él sigue siendo accesible. ¡Cuán misericordioso! Porque todo lo que merecía Jacob aquí no era una escalera que le demostrase que había un acceso a Dios. Merecía que el desierto se lo tragase. Uno de los mayores mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre. Lo ha incumplido. El no mentir es otro. Ha mentido. Ha tomado el nombre de Dios en vano. Pero si es que tú mira los mandamientos, mira los 10 mandamientos que Dios va a dar a través de Moisés. Falso testimonio, tomar el nombre de Dios en vano. ¿Recuerdan cuando su padre le dijo, ¿cómo has venido tan rápido con la casa? ¿Tú Dios me lo ha dado? Tomar el nombre de Dios en vano, dar falso testimonio, no honrar a su padre, merece que se lo trague el mismo desierto. Y Dios le ha dicho, yo estoy aquí. Es nuestra vida, hermanos. Es nuestra vida. Es nuestra vida donde merecemos que se nos trague el mismo desierto por nuestras iniquidades. Y Dios llegó con una escalera que nos dijo, incluso para ti hay acceso al cielo. Incluso para ti hay redención. Tú no puedes llegar a mí como los de Babel, pero yo puedo llegar a cualquier pecado. Ahora, otra reflexión que quiero traer a vuestros corazones. Jacob ha salido de ese lugar al desierto porque huía de Esaú. Puede estar lejos de Esaú, lejos de su padre y lejos de cualquiera que lo persiga. Pero hay alguien del que no se puede huir, y eso también lo he visto. De Dios no puedes. Puede ser que de Esaú te escapes, pero no te puedes escapar de Dios. Puedes estar en el desierto. Puede ser que no haya nadie. Puede ser que Esaú no te encuentre. Puede ser que tu padre ya no sepa por dónde andas. Pero hay alguien que sin importar dónde vayamos, hay alguien que sin importar dónde alguien se esconda, siempre lo verá. El Señor. El Salmo 139, los versículos 7 al 12 dicen: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Otra de las cosas que vemos en esta escena es que Jacob se encuentra en el desierto, se encuentra solo, ha huido de su hermano, nadie lo acompaña, pero hay alguien que se ha hecho presente: el Señor. Y esto lo debemos entender en dos direcciones. La primera, ningún pecador puede escapar de Dios y de su juicio. Podemos hacer 1000 cosas que no sepan nuestros familiares, 1000 cosas que no llegue a saber nuestro pastor, 1000 cosas que la gente de la iglesia no se entere, 1000 cosas que nuestra esposa no llegue a saber. Pero ¿a dónde me iré? ¿Y dónde podré esconderme de tu espíritu?
Porque me podría meter en la página de internet más segura, borrar todos los filtros, eliminar todos los registros, el caché y todo lo que sea. Pero tú estabas ahí. No puedo irte. Pudimos tomarnos de la mano, irnos al portal más oscuro, tomar un billete de tren, irnos a un hotel donde nadie nos conozca, escondernos en una habitación, en un lugar donde nadie sabe de nosotros. Pero tú estabas ahí. No importa lo que hagamos. No hay pecado que quede oculto a los ojos de Dios. Y sí, nos saldremos con la nuestra delante de los hombres. Nos saldremos con la nuestra delante de las personas limitadas que solo saben lo que ven, lo que escuchan y nada más. Pero todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Y debemos recordarlo, hermanos. Porque cuando lleguemos allí pensando, hubieron cosas que quedaron entre, solo sé yo. No, ¿a dónde me iré? ¿Y dónde huiré de tu espíritu? Porque si me voy al más fondo mar, donde no llega ni barco alguno, donde el barco está a la deriva y solo hay océano y un triste velero, ahí sigues. Y si cavo la fosa más profunda y me meto allí, aunque me tiren la tierra por encima, sigues viéndome. Y si apago la luz para estar en oscuridad, es como si tuviera todas las luces encendidas para ti, porque luces y tinieblas para ti son igual. Porque tu ojo todo lo ve. Y debemos recordar que puede ser que algunos pecados de Jacob queden fuera del ojo de los hombres, pero no quedan fuera del ojo de Dios. Pero eso tiene otra parte, tiene otra línea que es realmente consoladora para nosotros, que somos sus hijos, que lo llamamos Padre, que tampoco estaremos solos nunca, que hay momentos donde no hay nadie, donde la gente tiene cosas que hacer, donde los hermanos tienen que trabajar, donde el esposo está afuera, y nunca estaré solo. Nunca podré decir que vivo en completa soledad. Ningún creyente puede tener sentimiento de soledad. Si es un hijo de Dios, no. Porque incluso la palabra afirma que podrá una madre olvidarse del hijo que dio a luz, pero Dios nunca se olvidará de nosotros. Podemos sentirnos solos en cuanto a la compañía de los hombres, pero jamás sentirnos solos en cuanto a la compañía de Dios. Podemos estar en el más oscuro desierto, en una noche, donde no haya nadie, recostados en una piedra, y Dios está ahí. Y eso es algo que debe consolar tu corazón. Porque es bonito ahora estar aquí en la iglesia, hay mucha gente. Y ahora llegas a un hermano, le dices que estás mal, te puede dar un consejo, abrazar un poco, pero no van a ser así todos los días. Hay días que vas a estar completamente solo. Hay días que el teléfono no lo van a atender. Y no te puedes enfadar con ellos, porque son gente, son personas. Y no puedes reclamar de que la gente no ama y no cuida y no están por los demás. No, tienes que aprender que el hombre no puede estar siempre ahí. Que todos cargan sus problemas, que todos cargan sus batallas, que tienen su agenda, sus obligaciones, y que tú tengas tiempo libre no es que todo el mundo lo tenga. Y no son malos si no paran su vida para atenderte. Deja de beber en cisternas rotas, cuando tienes a tu disposición el manantial que sacia. Y ese no necesita cita previa, nunca está cansado de trabajar, hasta hoy trabaja, lo sigue haciendo, siempre está disponible porque por medio de Cristo tienes acceso libre al trono de la gracia. Y es muy triste que pecadores como nosotros a veces preferimos el trono de un pecador para buscar misericordia que el trono de la gracia. Que corremos antes a un pecador débil a decir ayúdame, que al trono de la gracia donde el Todopoderoso está sentado y reina. Así somos. Él está en todas partes y de Él no se puede huir. Pero cuando yo veo a Jacob correr, a Jacob escapar, a Jacob huir, no me olvido
de que Jacob es una ovejita. Sí, no lo parece, pero lo es. Lo es, porque Dios lo había dicho desde el principio. Jacob era para él. Jacob era suyo. Lo que pasa es que Jacob pecó, hizo cosas horribles, pero ahora Jacob no deja de ser una oveja perdida, una oveja que ha salido a correr, una oveja que está huyendo, una oveja que está pagando las consecuencias de su pecado. Pero cuando uno es oveja, no se escapa del buen pastor. En Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Y eso es lo que acaba de hacer Dios con Jacob. Su oveja se había perdido. Su oveja ahora tenía miedo de las consecuencias del pecado. Su oveja ahora sabía que su vida estaba en peligro. Su oveja ahora sabía que había cometido horribles pecados. Y su oveja está escapando, está huyendo, con miedo. Pero no miedo porque le persigue la injusticia, miedo porque le persigue la justicia que su hermano quiere hacer con su propia mano. Pero es una oveja del Señor. Es una oveja que el pastor quiere para él. Es una oveja en la que el pastor ha depositado su gracia. Es una oveja que desde el principio el pastor ya dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y es un desastre Jacob, pero lo amé. Y es pésimo, pero es mi oveja. Y yo soy el buen pastor. Y dejo las 99 y lo voy a buscar al desierto. Mientras duerme, le mostraré un sueño, una escalera y trataré con él. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Llegó en el camino. Hermano, ¿nosotros nos volvimos ovejas? ¿O siempre fuimos ovejas que no sabíamos que éramos ovejas? ¿Por qué? Porque un día el buen pastor dijo: que vengan a mí los que están cansados y trabajados. ¿Y quién escuchó eso? Nosotros. ¿Y quién lo escucha? Mis ovejas. Oye mi voz y me siguen. Jacob es una oveja del Señor que está perdida. Es como el hijo pródigo. Siempre es hijo. Solo que por un tiempo no se portó como hijo, pero era hijo. Jacob es una oveja del Señor. Y el Señor ha ido a buscar a su oveja perdida. Porque el Señor no pierde a ninguna de sus ovejas. Porque el Señor no tiene límites. Porque el Señor ve todas las cosas. Porque el Señor tiene todo el poder. Y si son sus ovejas, Él las halla, las cuida, las rescata y las redime. Nosotros somos malos pastores, pero Dios es el buen pastor y Él no pierde ninguna de sus ovejas. Y si Él sale a buscar como el buen pastor a Jacob, es solo por un motivo, porque Jacob es un escogido de Dios. Lo que vemos en Jacob es la elección de Dios sobre la vida del hombre. Nadie elegiría a Jacob. Nadie. Desde que empiezas a leer Génesis y empiezas a leer el relato de la vida de Jacob y Esaú, yo veo más cosas que yo querría para mí como un hijo en Esaú que en Jacob. Veo un hombre de campo, varonil, trabajador, esforzado, cazador. Y en Jacob nos encontramos un hombre dócil, hogareño, que no trabaja mucho por proveer las cosas necesarias. Pero en cuanto a lo espiritual, a pesar de las trampas y las artimañas, Jacob corrió detrás de lo espiritual. Jacob hizo un trueque para recibir la primogenitura, y Jacob hizo un engaño horrible para recibir la bendición del patriarca Isaac. Porque el corazón de Jacob mal corría detrás de las cosas espirituales. Y Esaú solo tenía un interés en las cosas físicas, en las cosas de la carne.
Y a pesar de todos sus pecados, lo que la historia nos está demostrando es que Dios desde el principio escogió a Jacob. Y la inclinación de Jacob buscaba mal, pero esas cosas espirituales. A veces hay personas que están llegando a la iglesia y diríamos que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, pero empiezas a ver una cierta curiosidad por las cosas de Dios. Empiezas a ver una cierta inquietud en ellos por las cosas espirituales. Y parece que incluso tienen más hambre que los creyentes. Quieren saber más, quieren conocer, tienen preguntas, quieren saber, quieren buscar. Algo les llama. Muchas personas son atraídas así por el Señor. Tenemos en mente que siempre es de la misma manera protocolaria. Salgo a la calle, predico el evangelio, se rinde, viene a la iglesia, es discipulado y ya. Pero no siempre funciona de la misma manera. La historia muestra que el Señor ha salvado a los suyos, pero no siempre ha seguido el mismo protocolo. Puede ser que la Biblia nos muestre una base, una forma de actuar, una forma de trabajar para la iglesia. Pero si escuchamos testimonios, incluso leemos testimonios en el relato bíblico, nos damos cuenta de que el Señor ha trabajado de distintas maneras. Obviamente tiene que haber una exposición al Evangelio, tiene que haber un reconocimiento de pecado, tiene que haber una fe en Cristo, pero el cómo empieza eso no siempre ha sido igual. Hay testimonios de personas que tuvieron un sueño y de alguna manera el Señor los empezó a atraer con curiosidad a las cosas que tienen que ver con Cristo. Hay testimonios que tú no puedes dudar al ver la fe y la redención que es manifestada en esa persona, solo porque el tuyo fue más básico. Estaba en una campaña, escuché el evangelio, creí. Está bien. Pero Dios a veces lo ha hecho de otras maneras. Dios ha llegado a sus ovejas de muchas formas. Lo importante es que si alguien es de Dios, el Señor lo salvará. En Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Lo que estamos viendo en la historia de Jacob, a pesar de Jacob, es la elección de Dios. Antes de que los niños nacieran, antes de que hubieran hecho nada malo o bueno, Dios ya había dicho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El mayor servirá al menor. Y lo que estamos viendo ahora no es, ¿dónde está Dios obrando en el corazón de Esaú? ¿Por qué Dios no sale a por Esaú? ¿Por qué no lo calma? ¿Por qué no trata con su corazón? ¿No lo rinde ante él? Porque nosotros vemos como, Esaú es rebelde y malo. Tampoco estamos viendo a Dios hacer ahí algo en el corazón de Esaú. ¿Qué estáis viendo? A Esaú rebelde y malo y por eso Dios lo deja ahí, y a Jacob bueno y dócil y por eso Dios sale a buscarlo. No, tenemos dos malos y Dios salvando al malo que él quiere. Que nadie aquí piense que ahí se han quedado los malos y aquí estamos los buenos. Y que el Señor fue ahí fuera y dijo, los malos no los quiero, los buenos los voy a buscar. No, ahí hay malos y aquí hay gente mala que ahora está en Cristo y está dejando de ser tan mala por la gracia de Dios. Pero allí no están los buenos y aquí están los malos porque no hay nadie bueno. Porque a pesar de que estamos aquí, seguimos orando para no hacer las cosas que hacíamos allí. Y esa es la prueba que buenos no somos. Porque yo no oro para hacer las cosas bien, yo oro para dejar de hacerlas mal. Yo oro para que Dios me ayude con mi temperamento, yo oro para que Dios me ayude con mi falta de paciencia, yo oro para que Dios me dé humildad, y esa es la prueba de que sigo siendo algo, sigo teniendo luchas con mi maldad. Y la única diferencia entre el que todavía está allí y yo es que a mí Dios me vino con una escalera. En medio de mi desierto, de pecado, de maldad, de corrupción, y Dios un día se presentó con una escalera, diferente quizá, pero una escalera.
la escalera de la salvación para mi vida. Nunca me quiero considerar mejor que los de fuera. Porque la única cosa que me separa es la gracia, y el día que me considere mejor, la gracia ya no significa nada para mí. El día que tú te veas bueno y los de fuera malos, la gracia ya no es tu marca. Porque cuando la gracia es tu marca, todos son malos y tú también. La única diferencia es que soy lo que soy por la gracia de Dios. Nada más. Nada más. Porque el Señor también llegó a nosotros con una escalera. Ahora, en este pasaje hemos visto también cómo el Señor le hace una promesa a Jacob. Dios le ha dicho a Jacob, también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero justo antes le había dicho, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Así que Dios le ha concedido una promesa a Jacob, tu familia va a heredar esta tierra. Y esto nos recuerda a lo que Dios también le había dicho a Abraham en Génesis 12:7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Pero ahora mira qué interesante, nosotros no podemos dejar que las promesas acaben ahí. La promesa la vemos empezar en Abraham, la vemos seguir en Isaac y ahora exactamente se repite lo mismo sobre Jacob. Pero llega a nosotros. Y hermanos, si yo me hago un análisis de sangre, Abraham no aparece por ningún lado. Pero esa promesa llega a nosotros. Por mucho que yo buscase en mi árbol genealógico, en ese árbol, Abraham no sale. Pero tengo sus promesas. Porque Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Qué le dijo? Tu familia, tu descendencia heredará esta tierra. Y si han estado atentos al Sermón del Monte, en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Porque recuerden que cuando Hebreos habla de Abraham, nos enseña que él no tenía los ojos en una tierra de aquí. Dice que él tenía los ojos en otra tierra. Nunca tuvo los ojos en la de aquí. Siempre tuvo los ojos en una tierra que dice cuyo arquitecto es Dios. Y eso de alguna manera, cuando nosotros lo entendemos de forma espiritual, nos hace pensar en la misma tierra que heredan los discípulos de Cristo. ¿Qué aguardamos nosotros los creyentes? Cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia. Y en esa tierra, ¿saben quién va a estar? Va a estar Abraham. Y va a estar Isaac. Y va a estar Jacob, y va a estar su descendencia, y va a estar todo aquel que está en Cristo. Estaremos en esa tierra por los siglos de los siglos. Ahora, cuando miramos este pasaje, nos damos cuenta que en esta escena Dios ha usado un instrumento curioso, que yo quiero que traiga también dos verdades más a nuestro corazón. Ha aparecido una escalera. Es decir, de alguna forma Dios ha mostrado que hay un camino, un acceso, una forma para llegar a Él. Hay una escalera. Porque por ahí bajan ángeles de Dios y suben ángeles de Dios. Hay una manera en que el hombre pueda llegar a Dios. Se llama escalera aquí. Pero esa escalera tiene nombre para nosotros. Esa escalera es Jesucristo. Porque en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la escalera. Yo soy la escalera, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por esta escalera. Jesús es la escalera. Oh, Juan Manuel, pero Jacob vio la escalera y por eso supo cómo poder llegar al Padre. Y nosotros hemos visto a Cristo. Él es la escalera. Él es nuestra escalera. Él es el camino al Padre. Cristo es la manera en que el Padre nos dice, yo me acerco a vosotros. Hay un camino para llegar.
El acceso no se ha roto completamente. Por causa del pecado se rompió. Adán lo fracturó. Y vosotros con vuestro pecado nos habéis puesto de espaldas. Pero hay una escalera. Hay un acceso. Hay una reconciliación posible. Solo una, No hay varias. Hay varios caminos. No es como cuando se me estropea algo en el camino y el GPS me busca ruta alternativa. Para llegar al Padre no hay ruta alternativa. La escalera es Cristo. El único camino es Cristo. Pero está ahí y es accesible. El camino a Dios no se ha cerrado definitivamente. Todavía puede ser Dios hallado. Todavía puede haber reconciliación. Todavía puede haber acceso para el pecador al Santísimo Dios. Un acceso que se rompe por el pecado puede ser completamente reconciliado por medio de la escalera que es Cristo. Y por eso la iglesia que ya ha entendido la escalera, ha conocido la escalera, ha transitado la escalera, tiene el ministerio de la reconciliación. Y tenemos que seguir diciéndole al mundo, reconciliaos con Dios, id a la escalera y subid por ella. Id a Cristo. Pero la escalera no es solo un camino de llegada al Padre. La escalera parece que hace de mediación, porque se puede subir y se puede bajar. Hay como un acceso, hay como un camino de ida y un camino de vuelta. Los ángeles bajan y los ángeles suben. Significa que hay una unión entre el cielo y la tierra por medio de la escalera. Es decir, la única manera de llegar al cielo es la escalera, pero la única manera de que haya intercomunión entre el cielo y la tierra es la escalera. Así como Cristo es la escalera porque es el único acceso al Padre, Cristo también es la escalera porque es la única mediación entre el Padre y nosotros. Primera de Timoteo 2:5 lo dice. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Él es la escalera que nos lleva al Padre y Él es la escalera que nos mantiene en comunión con el Padre. Y ese primer pasaje acababa con esa garantía de Dios. Y te aseguro que yo acabaré lo que he dicho que voy a hacer. No acabaré de trabajar hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y esa es nuestra garantía. Si tú has llegado a la escalera, si tú has conocido la escalera, si tú has transitado por Cristo, Dios promete algo. Acabo la obra en ti. Acabo la obra en ti. No por ti, por Él. Hermano, ¿qué garantía tenemos de llegar a la eternidad? Es Dios la garantía. Hay muchas personas, las personas que piensan que la salvación depende de ellos, cuando le preguntas, ¿serás salvo? Bueno, depende. Depende de que, bueno, mañana puedo cambiar de vida, irme al mundo y no me salvaré. Es como cuando la confianza la tienes en ti, hay una entera incertidumbre. Pues no sé, hoy sí, creo. Mañana vete a saber tú con qué pie me levanto. Pero cuando alguien ha entendido que la salvación es del Señor, que Cristo es la escalera y que Dios es fiel para para cumplir lo que promete, y te preguntan, ¿eres salvo? Sí, y mañana también. ¿Por qué estás tan seguro? Porque el que me salvó es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria. Entonces no depende de ti. No, nunca dependió ni va a depender. Si dependiese de mí no tengo ninguna esperanza, pero Él es poderoso, Él es fiel. Él ha prometido que empieza una obra y la va a perfeccionar hasta el final. Mi esperanza es el Señor. Por eso cuando yo llegue delante de Él, que voy a llegar, le voy a cantar y le voy a decir, solo el Cordero es digno. Yo no. Yo no mereceré ninguna canción. Y si llego al final y me dicen, toma tu corona irreprensible, me la quito y la pongo a sus pies. ¿Qué corona? ¿Qué corona me dais a mí si no me gané nada? Y por eso los ancianos se quitarán la corona y la pondrán a los pies del Señor, porque sabrán que no son dignos de ninguna corona y que solo un rey es digno de ser coronado. El Rey Jesús. Terminamos con los últimos versículos 18 al 22 de Génesis 28 y dos reflexiones muy rápidas para concluir. Dice, y Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. De la misma manera, cuando Abraham hemos visto anteriormente que recibió esa promesa del Señor, hizo un altar. De esta forma también
Jacob hace un altar, porque cuando uno es consciente de lo que Dios hace en su vida, la única forma de responder es en adoración, hermanos. La única manera de responder es adorar al Señor. Nosotros no hacemos altares de piedra, nuestro altar es Cristo mismo, pero nosotros debemos entender que nuestra manera de responder al Señor por su gracia y compasión debe ser en adoración. Dice, y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Es muy triste que hay personas que toman Génesis 28 y lo único que saben extraer es el diezmo. Ahí tú ves la codicia en el corazón de algunos predicadores. Que lo menos importante en esta escena es el diezmo. Lo menos importante. Lo menos importante. Pero Jacob ha hecho un voto. Jacob ha dicho, ok, Dios se ha presentado, me ha declarado su bendición sobre mi vida, me ha mostrado la escalera, ha hablado conmigo, ha dicho que estará conmigo, que multiplicará mi descendencia, que me voy a ensanchar como pueblo, que va a guardarme, que me va a cuidar, que va a hacer todo lo que ha prometido. Pues si Dios hace eso, Él es mi Dios. Pero no tienes que leerlo como si Jacob le estuviera poniendo condiciones a Dios. No tienes que leerlo como diciendo, bueno, primero haz tu parte y yo entonces ya veré si te adoro. No, porque Jacob ya ha hecho el altar. Jacob ya lo ha adorado. Jacob tiene la certeza de que Dios va a cumplir su promesa. Tiene la certeza. Tiene la garantía de que Dios estará con él. Tiene la garantía de que Dios lo guardará. Tiene la garantía de que Dios le dará alimento y ropa. Tiene la garantía de que volverá sano y salvo a casa de su padre. Y así Dios demostrará que es su Dios. Esas cosas solo serán el testimonio de lo que Dios es para Jacob. Ahora es el Dios de Abraham, ahora es el Dios de Isaac y ahora también es el Dios de Jacob. Así que Jacob hace un voto y garantiza que de todo lo que él va a recibir, dará el diezmo. Pero hermanos, tomar ese versículo para decirle a la iglesia que dé el diezmo es ridículo. Porque entonces tenemos que decirle a la iglesia que coja piedras y haga un altar. Tenemos que decirle a la iglesia que haga todas las cosas que hizo Jacob en el camino. No, hermano. Ahora, qué interesante. Porque aquí vemos que dan el diezmo, pero no había ley. La ley del diezmo que Moisés establece no había llegado. ¿Nunca se ha preguntado por qué dieron diezmo si todavía Moisés no había establecido la ley del diezmo? Pues una cosa muy sencilla, y a pesar de que algunas personas digan, no, Dios puso en su corazón, no, es que había muchos pueblos en aquella época, supongo que se dan cuenta, había naciones, pueblos paganos. El diezmo no es únicamente del pueblo de Dios. Un montón de naciones paganas dan el diezmo a sus deidades. Para hombres que transitan esa tierra, responder a su Dios con un diezmo, con una parte de lo que reciben, era normal, porque si te ibas a la nación pagana de allí que tenía un falso Dios, la manera de servir a ese falso Dios, ¿saben cómo era? Hacían culto, le daban diezmo, le adoraban. La única diferencia es que había gente que hacía todo eso a un falso Dios y había un pueblo que hacía eso al único Dios verdadero. Pero no se piensen ustedes que son los únicos que traen ofrenda al culto los domingos, porque un montón de religiones presentan ofrendas a sus deidades. No piensen ustedes que son los únicos que cantan himnos en el culto, hay un montón de religiones que cantan himnos a sus deidades. La diferencia es que algunos lo hacen a falsos dioses y nosotros adoramos, cantamos y exaltamos al único Dios verdadero. Lo importante no es solo cantar, es saber a quién canto. Lo importante no es solo adorar, es tener la certeza de que adoro al único Dios verdadero.
Tú vas a ver el relato del Antiguo Testamento y vas a ver al pueblo de Dios eliminando lugares de culto. ¿Por qué? Porque no eran para el único Dios verdadero, eran cultos a dioses falsos, a dioses paganos. Por eso, en el corazón a lo mejor de Jacob, o incluso en la mente de Abraham, el concepto de diezmo ya existía. No es algo nuevo que ellos hubiesen inventado. Es algo que ya se conocía. Lo único que hace Moisés luego es regular en la ley para el pueblo judío el diezmo conforme a la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Sin más. Pero cuando vemos aquí una cosa, hay una palabra que me lleva a querer también traer una advertencia a los corazones. Jacob hizo voto. Hay que tener cuidado con esa palabra. Hay peligro en hacer votos a Dios. Déjenme leer un pasaje. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 5 dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. El sacrificio de los necios muchas veces eran votos que la gente hacía apresurada a Dios. Señor, si haces eso, te daré esto. Señor, si haces esto, te daré aquello. Y mucha gente ve a Jacob haciendo un voto y se toma a la ligera eso como: Señor, si haces esto, yo no lo haría. Que Jacob haya hecho un voto, que algún hombre de Dios haya hecho un voto y hayan pasado ciertas cosas, no es lícito, no es licencia para que nosotros vivamos haciendo votos a Dios. Yo no lo haría, porque hay peligro en eso. Mira cómo sigue Eclesiastés: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz de los necios de las muchas palabras. Ahora, ¿con qué está relacionado las muchas palabras de los necios? Con votos. A mí las personas que prometen mucho me dan poca confianza. La gente que a la ligera dice te lo prometo, te lo aseguro, me da poca confianza. Porque a mí me da poca confianza la palabra de aquel que demuestra que no valora eso que está diciendo. Hay palabras que significan mucho y cuando alguien las dice fácilmente no tienen ese valor. Es como esa gente que dice te amo tan fácil. Hay gente que se conoce 2 semanas y se aman. Yo te amo. No sabes lo que es el amor. Tú te has encaprichado de la muchacha, a ti te ha gustado el chico. Tú no sabes lo que es el amor. Cuando llevéis 20 años casados, cuando hayáis pasado por entierros, por enfermedades, por discusiones y habéis luchado para seguir juntos, para cuando ya no haya maripositas, ni esa pasión tan fogosa, y ahora ya no haya esa pasión en el lecho, que cada uno llegue exhausto a la cama, que se dan un besito y hasta mañana, y tú pensabas que todas las noches iban a ser fuegos artificiales. Cuando llegues ahí y después de 20 años sigas siendo fiel, cuidando, sirviendo, sabrás lo que es amar. Porque capricho lo tiene tu hija de 15 años con aquel que se escapa para salir con él. Y le dice te amo por WhatsApp. Pero la gente dice te amo muy rápido, no sabe lo que es el amor. Y entonces cuando yo conozco a gente que lo dice muy rápido, te amo, te lo prometo, esa palabra prometer, esa palabra, para esa persona no sirve nada. Porque lo dice demasiado y una promesa es algo muy serio. Por eso promesas hacemos pocas, las hacemos en el altar, a una esposa, porque son cosas serias. Son cosas que dices, mira, mañana puede llover fuego sobre esta casa y yo me quedo contigo. Pues lo prometí. Otra cosa es decir, oye, haré lo posible, lo intentaré, porque somos hombres, no sé qué me va a pasar mañana. Pastor, usted mañana va a la nave a hacer un pequeño devocional a las 8:30, haré lo posible. Ah, pero ¿va a ir o no va a ir? Lo intentaré. Ah, pues entonces, pues si quieres no vayas, yo lo voy a intentar, porque puede ser que enferme esta noche, puede ser que mañana por la mañana tenga fiebre, puede ser que pase una desgracia familiar y no tenga cuerpo. No lo sé, yo haré lo posible, es mi intención, pero no te digo, sí hermano, mañana te prometo que estoy ahí. No, prometer es demasiado serio. Eso es lo que está diciendo el libro de Eclesiastés. No podemos llegar a Dios y decir, si haces esto te prometo. ¿Cuánta gente ha hecho esas promesas y ahora están en el mundo? No se juega con Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que como prometemos
no cumplimos y no nos cae un rayo sobre la cabeza, pensamos que Dios lo deja pasar. Pero es que Dios ahora no está hablando contigo de eso no significa que no mañana no vayáis a tener una charla. Hermano, deja de pensar que por cada cosa que haces, si no te cae el rayo ahora, Dios la pasó. No, todo está escrito. Dios no se le pasa nada. Habrá una conversación un día con Él. Y que hoy no pagues consecuencias no significa que Dios no quiera que las pagues dentro de 2 años. Él es Dios. Los votos no son necesarios hacerlos. Mira lo que dice Eclesiastés. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Y ahora mira que dice, es mejor que no hagas voto a que hagas voto si no lo cumplas. Es decir, ¿quién te pidió esa promesa? ¿Quién te la ha exigido? ¿Era necesario venir? Te prometo que si haces yo... No, simplemente ora, pide, esfuérzate. ¿Qué tratos y trueques son esos que nadie te ha pedido hacer? Tú solo te has metido en el lío. Nadie te obligó a dar tu palabra ni a hacer un voto con Dios. Jacob ha hecho un voto y tendrá que ser fiel para cumplirlo. Pero que Jacob haya hecho un voto no significa que tú puedas hacerlo y que tú tengas que hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Pero atenta a las consecuencias. Recuerda que eres demasiado débil y la vida está demasiado susceptible a cambios como para prometer algo que no sabes si vas a cumplir. Yo te recomiendo algo. Mejor di, lo voy a intentar, haré lo posible, me voy a esforzar, si puedo iré. Pero prometer y no cumplir, es mejor no prometer. Porque entonces has mentido. Me prometiste que irías. Ya, pero no he podido. Ya, pero has mentido. No me dijiste que si podías ir, irías. Me has dado tu palabra y no la has cumplido. Que hayan pasado cosas no quita que has mentido. Tú garantizaste que estarías aquí y no estás. Hoy has sido un mentiroso. Ah, pero pastor, es que no sabemos si las cosas... Pues no prometas. No mentirás. Si puedo, voy, haré lo posible, lo intentaré. Ah, me prometí. No, no te prometí. Te dije que haría lo posible. Te dije que lo intentaría. Ahí yo no fui mentiroso. Porque yo sé que soy débil y mañana pueden pasar muchas cosas. Pero te doy mi palabra de que si puedo lo haré. Mi sí es sí, mi no es no. Pero no te voy a prometer nada. Así que nosotros nos encontramos a un hombre que después de ver esa escalera y recibir esa gracia ha respondido queriendo adorar a Dios, queriéndole dar a Dios su diezmo en un acto de adoración. Y ¿saben qué me recuerda? Que esa es la vida del pecador. Cuando el pecador es alcanzado por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, responde en adoración. Eso es lo que queda manifestado y con eso termino en Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo llama a los hermanos de Roma a adorar a Dios, a presentar sus vidas, sus cuerpos en santidad como un culto a Dios, ¿por qué les dice que lo tienen que hacer? ¿Porque es su obligación? ¿Porque es su deber? No, mira la frase. Os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, Pablo lleva todos los capítulos de antes explicándoles a esos hombres la gracia de Dios sobre sus vidas. Y lo que Pablo les está diciendo es, si habéis entendido que no os podíais salvar por vuestro mérito, que sois salvos por gracia, que soberanamente Dios os ha salvado y elegido, que Dios ha derramado su misericordia, toda su bondad sobre vosotros y os ha justificado únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, lo que deberías hacer en respuesta a tanta misericordia recibida es darte a Dios en adoración, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y te digo una cosa, no me importa que aquí haya gente hoy que diga realmente soy un vil pecador y Dios ha hecho mucho. Tu vida no dice eso. Tu vida dice que no te lo crees. Tu vida dice que todavía no te has sentido tan mal. Hay un montón de gente que simplemente con la boquita saben lo que tienen que decir. Sí, soy un pecador, quiero vivir para Dios. No, tu vida no dice eso. Tu vida todavía no entiende lo vil que eres y cuánto te han perdonado.
Cuando tú ves a esa persona que se está entregando en cuerpo y alma al Señor, que dices, oh, esa persona que vive para el Señor, se entrega para el Señor, que tú lo ves como si fuera el que se siente más santo, no, es el que se siente más vil. Y tú dices, no, mira ese hombre de Dios, el más santo. No, es el que se siente más vil. Es el que se siente tan miserable, pero tan recibido de gracia, tan lleno de gracia, que se da por completo, porque dice, no, si es que a mí, que merecía el infierno, me ha perdonado, yo le voy a dar cada minuto de mi vida. Cuando tú ves personas que le dan migajas a Dios, es que todavía no son conscientes de lo miserables que eran y de cuánto se les ha perdonado. Porque cuando eres alguien que sabes que ibas al infierno de cabeza y que deberías ir todavía, pero has recibido misericordia, por las misericordias de Dios entregas tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que esta vida para mí ya no tiene sentido fuera de servir al Señor. ¿Qué quiero hacer? ¿Construir un imperio? ¿Un hotel? ¿Una multinacional? Se va a quedar aquí. He recibido gracia y misericordia. Mi vida carece de sentido fuera del servicio a Dios ahora. Eso no significa ser pastor o predicador. Servir a Dios en mi casa, servir a Dios en mi trabajo, servir a Dios en la calle, darle la gloria en cada área de mi vida. Vivo para darle la gloria, ya sea que coma, beba o haga cualquier otra cosa, que sea para su gloria. Porque Él me ha dado mucha misericordia. Y yo le tengo que dar mucha vida. Y eso es lo que vamos a ver a un nuevo Jacob empezar a hacer de aquí en adelante. Porque nuestra vida es antes y después de Cristo. Antes y después de la escalera. Después de encontrarte con la escalera, antes eras uno, era Jacob. Después de la escalera, te vas a volver Israel. Como le pasó a él y como nos pasó a nosotros. Por eso nunca me ha parecido descabellado que la historia esté dividida en dos. En antes y después de Cristo, porque nuestra propia historia también está así. ¿Cuántos años tienes? 15. Te aparentas lo menos 40, después de Cristo. Y unos 30 y pico, 40 antes de Cristo. Porque mi vida es totalmente diferente, es nueva. Una vida, y tengo dos vidas. Antes y después de Cristo es otra persona. No es alguien que cambió. Es otra persona, es alguien que hizo Dios nuevo. Eso es lo que Dios hará con Jacob. No lo va a cambiar un poco, lo va a hacer nuevo. Como veremos, le va a cambiar hasta la forma de caminar, ya verás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque nosotros somos, Señor, un montón de Jacobs que han sido perdonados. Un montón de Jacobs que han encontrado la escalera de tu misericordia. Un montón de Jacobs que han encontrado la escalera de tu gracia y de tu bondad. Y por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entregar cada día más y más nuestra vida a ti, entendiendo cuánto hemos sido perdonados, Señor. Cuánto hemos sido, Señor, lavados y limpiados, y que respondamos en un amor cada vez mayor por ti y una vida que te da la gloria. Que esta palabra de hoy pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.